Hola, buenas tardes. Un nuevo jueves, pequeña reflexión. Ya, aunque tengamos la reunión presencial, se me ha pedido que continúe con estas reflexiones. Y yo quisiera hoy, una muy sencilla. Hay 3 versículos que unidos nos pueden llamar la atención. Una está en Marcos capítulo 10, versículo 15, que el Señor dice, vamos a leer el 13, dice, le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Primer detalle, estamos hablando de entrar en el reino de Dios como un niño. En el Mateo 19:23, Mateo 19:23, nos dice lo siguiente el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y por último quiero remitirme al pasaje interesantísimo y que será sobre el que de alguna manera haré la reflexión de hoy. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si os fijáis en los 3 versículos, nos habla de entrar en el reino de los cielos y pone unas condiciones. Primer versículo hemos visto que hay que ser como niño. El segundo, que hay que ser pobre en espíritu y evitar la riqueza que puede impedir la entrada en el reino de los cielos. Y tercero, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué se puede producir esta terrible situación? ¿Por qué podemos nosotros sufrir esa terrible situación de no entrar en el reino de los cielos? Mirad, hay unos síntomas que se detectan y se pueden detectar en nuestra vida cristiana. Vamos a seguir la pauta en estos pasajes. Primero, ¿qué significa ser como niños? Pues significa ni más ni menos que la capacidad de aprender de la palabra de Dios. Y esa capacidad de aprender de la palabra de Dios es escuchar, asimilar y vivir la palabra de Dios. Se necesita la capacidad, como tienen los niños de aprendizaje. A veces lo decimos, los niños son como esponjas. Parece que no están en una conversación, pero después te la dicen. Es la capacidad de profundizar. Y para eso hay que ser valientes. Como niños, hemos de aprender a hablar. Hemos de aprender a leer. Y eso tiene sus secretos. Estamos hablando de entrar en el reino de Dios, y son esas condiciones que hemos leído que pone Jesús. Para aprender a hablar, hay que saber escuchar de lo que hay a nuestro alrededor de la palabra de Dios. Ellos lo hacen, los niños escuchan a nuestro alrededor. Hay que aprender a leer y aprender a tener la capacidad de ver los signos
empiezan, este signo es la A, este otro es la B, este otro es la C. Es decir, no solamente escuchar, sino que como los niños hemos de aprender a comprender el texto. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Hazte como niños. ¿Y qué hacer como niños? Escucha, aprende, lee y comprende lo que lees. Y a esto hay que añadir, interiorizar lo que se lee y se escucha. Eso lo tenemos tan fácilmente, que es un texto tan recordado en Romanos 10, 17. Fijaos que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y después en otro pasaje nos lo dice: el oír la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Como niños. Y sobre todo, vivir desde el corazón, interiorizando. Es importante el corazón. Si no es así, lo que estamos aprendiendo es superficial. Y podemos decir, Señor, Señor, pero lo podemos decir desde el corazón mal. Porque el corazón entonces, si decimos Señor, Señor, y no entramos en el reino de los cielos, es que lo que pensamos que decimos desde el corazón es una falacia, es un engaño. Y es algo superficial. Y decimos entonces, Señor, Señor, pero no desde un corazón convertido. Claro. También tenemos el peligro de rechazar. Hemos de adaptarnos nosotros, y eso es una cosa que yo considero muy importante para no perder la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Hemos de adaptarnos nosotros a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nosotros. Hemos de poner delante la prioridad al Señor ante todo. No hemos de tener miedo a las consecuencias de seguir la voluntad de Dios, y no debemos quedarnos solo con lo externo, sino desde en el corazón hacer nuestra la palabra de Dios. Por eso quiero repetir sinceramente esta noche, esta tarde, algo que ya he dicho al principio. Requisitos para entrar en el reino de Dios: ser como niños, ser como esponjas para la palabra de Dios. Segundo, no ser ricos de nosotros mismos, sino ser capaces de asimilar, escuchar y aprender lo que el Señor nos quiere decir. Y tercero, que nuestra confesión de fe no sea solo de palabra, y que digamos Señor, Señor, porque si decimos solo Señor, Señor, nunca entraremos en el reino de los cielos si no hay un corazón convertido. Hoy no me extiendo más. Espero que se repaséis Marcos 10:15, Mateo 7:21 y Mateo 19:23 y hacéis un solo bloque. Os daréis cuenta qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que tenemos que cambiar nosotros para poder entrar en el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.